Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. En Anas Wayuu garantizamos la atención integral de tu bebé desde el primer día. Recuerda que es deber de nuestros afiliados registrar a sus hijos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y reportarlos a tiempo ante su EPS. Así, tu pequeño accede a sus controles, vacunas y cuidados necesarios. Cuidamos de lo más importante, tu familia. Un mensaje de la EPS indígena Anas Wayuu. EPSI ka Anas Wayuu ay tas pangsa tina cuerpo te piche meishi kana para hatkat kai hotun hata hain hanai en registro na mãe por anai hanai naya otto intin pushwa uri ayui hanaya mãe que keta para registro ko na mana ai retrama ko na hirena ai mahnen nai kerto no control que pushware hey ha shatas mai hai ramata inte ku hamata in sumunte EPS que nei wan hinte ho u huru hipia ha kia kan wani wa ko hanai kemai te EPSI que Anas Wayuu. El tema de la semana. He horu te potu han hat kara so semana kat. Muy buenos días a todos. Como cada viernes les damos la bienvenida a un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy es viernes 23 de mayo y hablaremos sobre el tema cáncer de piel, en especial el melanoma, una enfermedad que muchas veces pasa desapercibido pero puede tener consecuencias graves si no se detecta a tiempo. Esta enfermedad se relaciona con la exposición al sol sin protección, algo muy frecuente en nuestras comunidades donde el sol hace parte del día a día. Por eso es clave aprender a cuidarnos y estar atentos a cualquier cambio en la piel. Para hablarnos sobre cómo prevenir y detectar a tiempo el melanoma, hoy nos acompaña la doctora Aura Valenzuela, especialista en dermatología pediátrica. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Soy la doctora Aura Valenzuela, especialista en dermatología. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Watamar min pushwa anaya utsihoru sawhapa hinte putz sunta wala ke hutke putz otam sitio to kostun EPSI ka Anas Wayuu soho mauria ho pien norway kari ho kai mayo 23 asha en wesop non wanuru hots mai cáncer snai na sta Wayuu hots ka mai mahani Wayuu nuri chikai otamai mahani Wayuu sireru ni kasenata tenai nasta terhirre arut ka mateni na terhere pehekarne so kai kat anu wamata doctor ka Aura Valenzuela, especialista en esta Wayuu o uyu, anaya se holo sa guapa en internet que te que lo vamos so kaikata. Doctora, para empezar, cuéntenos qué es el melanoma y cómo podemos reconocer sus primeros signos en la piel. Para hakira sakira, semuanya doktor que se wata kama te so penotra wanere cáncer que tiene hasta caso wate melanoma, nakar mauria, por wate ha intensa, hamus kuat pa Wayuu stumas por su tur de wanere ka. El melanoma es una forma de cáncer de piel, pero es la forma más agresiva de cáncer de piel que existe. Es decir, que muchos pacientes pueden morir por este tipo de cáncer, por lo cual es muy importante que los pacientes puedan estar alertas a cuáles son las lesiones sospechosas en su piel y de esta manera acudir oportunamente a la consulta.
tomando en cuenta que las personas que tengan más de 50 lunares en su piel tienen mayor riesgo, personas que se expongan de manera prolongada y frecuente al sol por sus actividades o su trabajo, personas que tengan un antecedente familiar directo que haya tenido melanoma, también de cualquier tipo de color de piel. La piel blanca tiene mayor riesgo, pero podemos ver melanoma en cualquier tipo de piel. Entonces, ¿cuáles son las características que las personas deben tomar en cuenta para saber si la lesión es sospechosa o no? En la piel el melanoma se puede presentar de diferentes maneras. Pueden ser lesiones planas que parecen pequeños lunares, pero también pueden ser lesiones abultadas. Entonces, si parecen pequeños lunares, entonces pasan como más desapercibidos, pero si son abultadas, pues son más fáciles de notar, pero sin embargo tienen un crecimiento muy rápido. Hay que tomar en cuenta que tengan diferentes colores, diferentes formas, en fin, que sean diferentes al resto de las lesiones que tienen en el resto del cuerpo, para que de esta manera puedan tomar la iniciativa de acudir rápidamente a la consulta de medicina general y de esta manera derivar pues a dermatología. Guatemala. Anujote doctor ka asokto samoy, tra doctor ka Aura Valenzuela, especialistas en instate pitch, treke ayuri. Anaya otsoro sa ho sune hin musyakat, pero hotakuha sikto tuhka tsopan ruano de cáncer que tiene hasta. Senuritra nashi nayakana melanoma. Tu wan squat pa cáncer sena insta wayu. Terra erut wayu me ruhusa no tsakuha iskahamu. Tu wanu ka suhu tu ma ka wewe, ma kwani kasa e no horin werahin sena wata. Weir ka resmen wane wer skone kasa suhu tu sena wata ka shoren hurre aire hachetero tamsitra puin kareiro. Suut kasutu o tahachetere moni pira ka intamo no horin ha weveni to shimo inkat muy hana hiska hamoy watta mai hari to weven katsa esa maka 50 squat panata hatuari shesna intawan wayu te wenika esu ut que no horin anai kanani ayuri o hutus matra ayuri kat sulumu watta eire kanam namoy rishiyamo nya o tamsi ya terra weir kamir kaisir riwaya ashishu has kaisir riwaya aurutsu stusu o tamsisha terwanure kan hot sumoni tenwaya kasutor muy hatuway marekari staway pushu es hoy hana kasuka na iratas pur hir karismente arrut kamata inina terher le pehekarne hir shoin e kai stunto taka wane wairuku han hiyam surya huyuru huru watta muy no hura watta hantana ta mal una mata punir hain doctor médico general que chiquen la tirenina después que ya está. La EPS indígena Anashuayú invita a las alianzas de usuarios a participar en la conformación de la nueva Junta Directiva de la Asociación Nacional de Usuarios. Te invitamos el miércoles 4 de junio de 2025 desde las 8 de la mañana en el auditorio Veda Margarita Suárez de la sede de la EPS en Maicao. Esta es tu oportunidad de ser parte activa en la defensa de tus derechos como usuario. Para mayor información, escríbenos al correo info@epsianashuayú.com. EPS Ica Anashuayú, Hena y Pushware, Human que Anashuayú, Moncaya Terria, Pushin tu Junta Directiva de Asociaciones Nacionales de Usuarios, Monaca Tepura, Jaime intenta Yatahuaca. So Kaikan miércoles 4 en Caricachica y junio, Juya Caichi, las 8 Guatamar, Suruta Auditorio, Veda Margarita, Monacaria Jurus, Oficina Anashuayú, Maico. Otamcito, eso por tu intensado. Jaime Hirapo Cuaca, Jaime Hapatanaka, Ruapurero, Ru Anashuayú, Hena y Regia, Keirer Home, Shahir Ruta Cachuer, correo info@epsianashuayú.com Munacat. Y acá no te voy a caer, achaja y rashuacuel papurana. Sabemos que en zonas rurales y calurosas estamos más expuestos al sol. ¿Qué recomendaciones básicas debemos tener en cuenta para prevenir el cáncer de piel? Bueno, esa quiere que es un doctor que guate tu homma en que chona en que una hais mai te kai kat warat shows mai o tamshi waya kan pura shi que wanepi caso wai mai hat ka mauria suri o tu otro wanu de cáncer que tiene guata melanoma monaka. Las recomendaciones básicas para prevenir el cáncer de piel, incluyendo el melanoma, es tener un hábito adecuado de uso de protección solar, y esto incluye usar medidas de protección física como sombrero, sombrilla, buzo, el uso por supuesto del protector solar de manera regular, y realizar el autoexamen de piel de manera frecuente cada ciertos meses. Debemos observarnos las zonas de piel que no nos vemos normalmente, como detrás de las orejas,
el cuero cabelludo, entre los dedos de los pies o en la región plantar, los genitales, la espalda. Podemos utilizar un espejo o también pues el apoyo de algún familiar que pueda ayudarnos con revisar estas áreas de la piel que normalmente no nos vemos, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo que ya hemos nombrado. Anore na tu doctor que muy bueno erukua te puts que por white mai suri otro bueno de cáncer que na ta melanoma mona que no que aso na suri guayo para na ai mai no nuri kai que remos me corro carijo ai ma cara aqua pa juri oro metur hoinsia otra justi que estamos que cuo magia pero otra sombría mona que otro buso mona que curut que no ro ya que sirin te hutuna huta wane erukua ana la wani ni hamu kuai pa te taka wane erukua hiri wani kase na ta Henai, anali reshi wanipia, te ka roya, henai roher no hirrein, hikio te hewanikasa no hot bakal hirrein henai, hechire heche, henai wokoro wane waku eirka entamo interes ka hamoi, hoch no ro werrein bayao tensa weraren ha pupas nai, kase no wate no hayan shiwamon. O no henari wayo yare nar ma ya her sai ke sen kastanai hamos hemos ka sutur ke sen moi hanahia, hirre wanikasa no hot po henai hota hirrein, no hot po ka sutur henai. Muri himaya ai mahashiya khurut kapa hirher mata pur makat que trawanu de kahut kamaur. Atención afiliados de la EPS indígena Anasguayú en Maicao. La EPSI Anasguayú y su red prestadora de servicios de salud en el municipio de Maicao te invitan a la jornada de Anasguayú en el territorio el próximo viernes 6 de junio desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Parque Centenario. Se atenderán a los afiliados que requieran información o soluciones en los servicios de aseguramiento, unificación, grupo familiar, reporte de novedades, afiliaciones en servicios de salud, gestión de autorizaciones, de citas y de entrega de medicamentos, participación social en lo relacionado con la recepción de PQRs y felicitaciones, canalización de sus solicitudes en tiempo real e interacción con la Alianza de Usuarios de Maicao, promoción y mantenimiento de salud. Tendrán acceso a las rutas de atención por grupo poblacional, vacunación, tamizaje y captación de gestantes, educación y acompañamiento a los pacientes de los programas de nefroprotección y alto costo. Te esperamos en Anasguayú en el territorio este 6 de junio en el Parque Centenario. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Anasguayú ruwoman. Hiakana, wane hukuman kan TPSI ka Anasguayú Maiko, hena hirrinhia, pushware terhere ya kariru Maiko, kasapura, pura hut katinhanahia, pura enhten hukumun kwapta kasa yakar homun hoha, ai pirro nkari kashika junio, wata hemar snaim la una rica. Charai hachian, chasulu Parque Centenario, hupuna lu karaipi. Kasa en kicha pushware kasa yakar homun, no hot karai na poihamun huyaro kakahuri huru Anasguayú hiyakan wane wairhukua kas mahukar hirrei kahan tachiko tatkasa anaseka kahan tachiki asa hiyakan ai wane wairhukua pura yoto kan nama wane wairnakua nairu ayushi kanairu otanairu ipuonu kana amakuna hirakat pushuan puren tepichkan otamsita programa nefroprotección naka otamsita ayuri mureuskat wa tapa huru Anasguayú so 6 de junio so huyakat haraya huru Parque Centenario EPSI Anasguayú hiyakan otowayakan achaha hirashuakua papurana. Y finalmente, doctora, si alguien en casa detecta un lunar sospechoso o un cambio en su piel, ¿a dónde debe acudir y qué tan importante es actuar rápidamente? Chiru at karasaki raho momento doctor ka mainka mauria wanu wayu non tenai wane no wen kasutura instu ishon senai nata haran chinia arut kan otta kasamai arana kasenai una matemat mato. Es muy importante que si alguien presenta una lesión con las características que hemos nombrado, es decir, con sospecha de que la lesión pueda ser maligna, puesto que es una lesión nueva, de reciente aparición, que ha crecido rápido, que tiene diferentes colores, es asimétrico, no corresponde, es abultado, es diferente al resto de las lesiones que normalmente tiene el resto del cuerpo, entonces pues debe acudir a consulta de medicina general para que sea derivado a dermatología.
puesto que los especialistas en dermatología somos los que realmente vamos a reconocer este tipo de lesiones mediante la experiencia clínica y también con las herramientas diagnósticas que poseemos para poder ver en detalle las características de las lesiones que puedan corresponder efectivamente a que sean a un melanoma o a otro tipo de cáncer de piel o a lesiones benignas, y de esta manera poder tratar al paciente de manera adecuada. Lo importante es hacer diagnóstico precoz. Es importante porque de esto depende la supervivencia del paciente. Mientras más precoz se diagnostique, mejor expectativas de vida va a tener el paciente. Muchas gracias. Anores nek doctor kamai so kai katte ihas mai hete hai sa wane wai ruku to kasa hanain katter wenka perhiawa tirha wane kasa nata hata suri ho mauria arut kama te shi one shi hirpa suri mure ohin kasutur aire hamai te wenka wane wai ruku nai ta kun kar chikamai to manayet kat para pa hamai erhechi nyachi doctor pure kai ata dermatólogo monakai mauria te hamat kasa rut kai ha atahana kasa wane ka wane hiata so hiel temetu ketna ata Spoikat canerica dermatólogo monoin. Hunter Hamar, Ane Nahia, Kate Nohia, Kepet, the one who can one away Roku. Muchas gracias a la doctora Aura Valenzuela, especialista en dermatología pediátrica, a nuestro compañero Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya Otsehol, Usahapa, entre Puch, Tioto, Costunto EPSI, Anas Guayú, o Tamsi, Trawara, Kahapuch, Kamuhiakano, Guaremuyo, ni Mayo, Hita, Powder Puch, Nakarmai, Herut Kapahai, Mahapasuri, Mayen, Hita, Tundruanu, Cancer, Natam, Nakasoto, Hiakan, Tawayakan, Achaha, Hirashua, Papurana.